¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que tenía muchas ganas de grabar por la situación en la que se encuentra el equipo, y es que he tenido el placer de charlar con Javi del canal de Collins, que siempre deja muy buenos vídeos y muy buen contenido, así que venga, vamos con esa charla y la situación en la que se encuentra ahora mismo el fútbol español y la disposición del Real Madrid para alzarse con el título de Liga. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Del canal Collins, un placer volver a tenerte aquí en Fanáticos Real Madrid. Pues genial, encantado de estar aquí otra vez contigo, Edu. Estábamos hablando antes de comenzar a grabar un poquito sobre la situación en la que se encuentra ahora el Real Madrid, ¿no? Ya en el último tercio de la liga, y pues me ha sorprendido bastante. Tenía tal vez otro enfoque que darle, porque claro, me ha sorprendido lo que hemos empezado a hablar, porque me he sentido totalmente reflejado en ti, por lo que me contabas, y quiero que lo desarrolles aquí. Estábamos hablando sobre, pues bueno, cómo el Real Madrid, que está haciendo una temporada yo creo que muy buena y muy sólida en Liga. Hacía tiempo que no había un equipo al que le costaba tanto, pues bueno, encajar goles, ¿no? Y que es una temporada en la que tendríamos que estar muy contentos porque vamos primeros, porque solo se ha perdido un partido y demás, pero sin embargo, todo lo que rodea al fútbol español a mí me está produciendo cada vez más un desapego tremendo. Y claro, me ha sorprendido que tú también lo veas así. Sí, porque a ver, es ya un clima de hostilidad tan sostenido en el tiempo que ya se hace difícil pues sentirte a gusto, ¿no? Es desagradable seguir la actualidad del fútbol español. Para un madridista es desagradable. O sea, cuando vemos partidos de fútbol, sobre todo fuera de casa, claro, pero cuando, pues no sé, cuando leemos la prensa, cuando escuchamos retransmisiones de nuestro equipo en partidos de competición internacional, donde los locutores no es que muestren algún sesgo, ¿no? Es que reaccionan indignados contra tu equipo porque han pitado algo a favor a un equipo español. Sin embargo, luego, la semana siguiente juega otro equipo de la misma ciudad Además, una decisión correcta. Además, una una decisión decisión correcta. correcta. Digo, y al cabo de unas semanas, un equipo de esa misma ciudad, pues un jugador le da una mano en el brazo, la pelota en el brazo, bueno, va, pero no pasa, nos ha favorecido, nada, seguimos para adelante. Pues oye, Sí. no entiendes, pero no es ya las retransmisiones, es el hecho, pues de todo, de todo. Ves lo del Getafe con Bellingham, ves lo de la Liga de Fútbol Profesional, pues bombardándonos todo el día, ves pues que pase lo de la Almería, que realmente ha sido el mayor escándalo mediático, no futbolístico, porque realmente el de la Almería no pasó gran cosa. El escándalo que montaron, el lío que montaron, que tú juntas pues, todo el impacto que han generado, todos los vídeos de Real Madrid Televisión, a nivel de prensa, de indignación, de todo, vamos, no llegan ni a la 10ª parte de lo que se generó el día de la Almería. Entonces, acabas hasta las narices. Acaba de salir Mario Cortegana dando la información que le ha llegado de que, bueno, pues que lo de Vinicius, las declaraciones de Vinicius ante el juez en el juzgado de que todo el estadio había insultado eran mentira. Eran mentiras, sí. Lleva el abogado diciendo no sé cuántos días bueno, meses, que si Vinicius había dicho eso en sede judicial, Sí. han mentido. Bueno, pues sale Mario Cortegana, lo dice, lo confirma, no es información suya, es de EFE, la agencia EFE. ¿Dónde dirías que ha salido? En medios deportivos, yo lo he visto en Marca, hay que bajar 2 páginas y está en un cuadrito así pequeñito. Sí, suele ser habitual eso de que las noticias buenas sobre el Real Madrid o las polémicas que afectan al Fútbol Club Barcelona tengas que bajar por debajo ya de las secciones estas de clickbait de chicas con poca ropa en el Marca. Es una cosa tremenda. Y comentabas una cosa, dices, sobre todo los partidos del Real Madrid fuera de casa, pero yo debo decirte que el otro día, por ejemplo, ganamos al Sevilla en un partido muy complicado, que además venía el Madrid de dejarse puntos en Vallecas, en otro de esos partidos que dices tú, que dices, joder, qué pereza perder una tarde en ver al Real Madrid jugando fuera de casa contra equipos que te pierden tiempo, que desaparecen los balones de los recogepelotas, que te hacen 50.000 faltas y terminan los jugadores del Real Madrid expulsados porque están desquiciados. Pero es que el otro día en el Bernabéu, hasta que se lesionó Díaz de Mera, que creo que era el colegiado, es que fue lo mismo. O sea, fue exactamente lo mismo. Todas las decisiones caían hacia el mismo lado. Las jugadas del VAR se revisan hasta la extenuación, hasta el punto de que tenemos pues otra de esas anomalías estadísticas que persiguen al Real Madrid, ¿no? Que es el equipo al que más goles, pero con diferencia del segundo, le han anulado con el VAR, pero de muy largo. O sea, El 27 doble, creo que son. doble, el doble, el doble. Sí, sí. Prácticamente, bueno, no llega, pero casi, prácticamente el doble. Y dices, joder, es que
un partido que saca el Real Madrid en el tramo final del encuentro con el golazo de Modric y demás, que tendrías que salir contento del estadio, yo me voy a casa asqueado y cada vez me pasa más y tengo un desapego total por las competiciones nacionales, porque estamos hablando de la Liga, pero podríamos hablar de la Copa del Rey y el arbitraje civilino que hizo Cuadra Fernández, que en cualquier país serio, si la prensa fuese libre y quisiese hacer ese ejercicio, ¿no?, de investigación, se preguntaría cómo es posible que un colegiado madrileño se haya mudado a Baleares para inscribirse en el Colegio Balear y de esa manera poder arbitrar al Atlético de Madrid, del que ya ha hablado mucha gente, que se rumorea, ¿no? Es información. Toda la familia son que la familia es del Atlético de Madrid y que es el colegiado con el que el Atlético de Madrid no ha perdido nunca. Entonces dices, joder, es que está todo podrido por todas partes, todos los estamentos, y aquí el muñeco del pim pam pum es el Real Madrid. Exacto, pues el muñeco del pim pam pum, pero es que cada semana tienes que ver, por ejemplo, escuchas a los aficionados sevillistas, una sección, no, toca, el 90% de los aficionados sevillistas les hemos robado el otro día, cuando, vamos, lo de Rudiger es una jugada clarísima, que no cabe interpretación alguna que no sea la de que estuvo bien pitado por el árbitro de segunda B, no por el árbitro de primera ref, y es cada semana, cualquier polémica cae del lado contrario del Real Madrid. Es algo pues, que te acaba de agotar. Y yo hice un directo, efectivamente, ese día después del Sevilla, y para mí hemos ganado la Liga. O sea, no voy a decirlo, no pondría la mano, pero sí me jugaría, no sé, 3.000 euros. O sea, yo creo que el Madrid, si echas cuenta, realmente prácticamente muy difícil que pierda esta Liga. O sea, sí, más que nada porque los otros que vienen por detrás también tienen que hacer una racha perfecta que no han hecho en toda la temporada. Aunque bueno, yo de los amigos del CTA me fío cualquier cosa, porque hemos visto como el Fútbol Club Barcelona ha necesitado de empujoncitos arbitrales contra Celta, contra Granada. Es que claro, me hace mucha gracia porque dices la jugada del gol de Rudiger, pero bueno, al Real Madrid le anulan ese primer gol en el minuto 12 de Lucas Vázquez, que te puede cambiar por completo la dinámica del encuentro. Pero dices, joder, es que hace 2 jornadas el Fútbol Club Barcelona empata contra el Granada en Montjuïc gracias a un tanto de Lamine Yamal, que es que se lleva por delante a Callejón y es que es inmediato al remate con el que empata el partido. Y dices, joder, ¿cómo es posible que ahí no entre el VAR y sin embargo en la jugada del Real Madrid tienen el zoom de la NASA con el que desde la estación internacional son capaces de verte a ti en tu casa? Pero vamos, que prácticamente tendría que ganarlo todo el Barcelona, cosa que si les ve jugar es muy difícil, porque quitando el partido de otro día contra el Getafe han sufrido, han podido perder todos los partidos. Y cuando hice el directo, es que era impactante. O sea, es que la gente estaba como si hubiéramos perdido 0-3. Cabreados, indignados. Esto es una mierda, vámonos de aquí. Hemos ganado quizá el partido que decide la Liga y la gente estaba como dices tú que estabas tú. Es decir, no eras tú, era el Madrid. Éramos todos. Estábamos hasta las narices, hastiados. Claro, porque yo creo que la sensación que le queda a la gente, y esto lo estuve pensando yo el otro día, es que un Real Madrid en la misma situación social, deportiva y económica en la que se encuentra el Fútbol Club Barcelona, ahora mismo no estaría en segunda posición o peleando la segunda plaza y con ciertas aspiraciones, aunque sea de su entorno mediático, de decir que están en disposición de ganar la Liga. Es que yo estoy convencido que al Madrid le habrían masacrado y estaría luchando por meterse en los puestos Champions, que si te pones a echar cuentas de todas las decisiones arbitrales que han caído del lado del Fútbol Club Barcelona esta temporada, es que salen muchísimos puntos. Es que yo creo que el Fútbol Club Barcelona está sobrepuntuado. Bueno, un Real Madrid en la situación del Fútbol Club Barcelona estaría ahora mismo donde tendría que estar el Fútbol Club Barcelona, que es en segunda división. Es decir, está siendo demasiado benévolo porque no es realmente segunda división, es que tendrían que estar en segunda ref. Claro, pero ya doy por hecho que les habrían subido a segunda, que habrían ascendido. Sí. Hace 2 años, el año que ganaron la Liga, tendrían que haber descendido a primera ref. Y supongo que este año hubieran subido a segunda. Y seguro que en 2 años hubieran subido a primera. Pero les tendrían que haber descendido hace 2 años, que no lo digo yo, que lo dice el señor Tebas. Vamos, que la normativa es clara. Pasa que lo prescribieron. Pero vamos, que sí, que evidentemente que el clima es de hartazgo, porque es un clima de persecución continuo y donde ya da igual estas cosas de, pues mira, lo de Negreira, pero ya no es de Negreira, es lo de las palancas, que es cada día, ves lo de Rouras, o sea, a ver, es que el productor de televisión que nos está robando imágenes cada partido, ocultando imágenes de Real Madrid, lo del Zoom, aparece un Zoom ahí, y dices, pero ¿y ahora esto qué es? Claro, es que dices, ese señor es dueño de los activos, el que preside esa empresa es dueño de los activos del Fútbol Club Barcelona, para que se entienda.
el señor que dirige Mediapro gana pasta, mucha pasta, si el Barcelona gana y el Madrid no. O sea, a ver si lo entendemos. Eso se lo explicas a cualquier persona extranjera y no se lo cree. No dirá, no puede ser. Y bueno, y más increíble también es desde el punto de vista de las instituciones, y además esto me vale también para ligar con una cosa que ocurrió ayer en el partido entre la Real Sociedad y el Mallorca, es que la junta gestora de la federación, que ahora mismo no tiene presidente ni junta directiva, es una junta gestora, lo que ha hecho es entregarle la concesión del VAR por 4 años a Mediapro. La gestión de las imágenes ha vuelto después de ser una empresa que estaba vetada por Luis Rubiales, pues bueno, parece ser que ya no es tan mala y nada más y nada menos que alguien que no tiene asegurado el cargo, aunque bueno, saldrá reelegido Pedro Rocha, porque ya sabemos cómo es el mundo este de las federaciones territoriales, nada más y nada menos que le entrega por 4 años la gestión del VAR a esta empresa. Y luego también podemos hablar de otra de las organizaciones que rigen el fútbol, que es la Liga, ¿no? Presidida por Javier Tebas, con las declaraciones recientes que además hoy, pues bueno, yo creo que queda bastante en entredicho una vez más, ¿no? Porque hablaba de adherirse a esa denuncia del Sevilla contra los vídeos de Real Madrid Televisión, porque van en contra del espíritu de la competición. Y ha quedado, pues es que creo que no tiene ningún tipo de recorrido. O sea, Real Madrid Televisión lo único que hace es coger unas jugadas, por cierto, sin manipular, y hace un listado de errores. Y luego la gente, pues bueno, que saque sus propias conclusiones de todo eso. Un canal que es verdad que sí que está ganando audiencia. Yo creo que el madridismo empieza a consumir más Real Madrid Televisión y creo que el club tiene que seguir en esa línea de proteger los intereses del equipo, pero que es un medio que tiene mucha menos audiencia y menos alcance que el Marca, el AS, la COPE, la SER y Gol TV, por ejemplo, que están constantemente atacando al Real Madrid, escondiendo lo de Negreira y fíjate que yo creo que aquí queda bien a las claras cómo funciona todo este tinglao mediático. Hablabas antes del partido frente al Almería, ¿no? Un partido en el que el VAR, para sorpresa de todos, corrige 3 errores claros y manifiestos del colegiado sobre el terreno de juego, le dan la vuelta a la tortilla y te montan un escándalo mediático de 3 aciertos. Y eso es un mensaje para el colegiado. En plan, da igual lo que tú hagas. Si aciertas o cometes un error. Si esos aciertos o esos errores benefician al Real Madrid, te vamos a montar un escándalo mediático del copón. Eso sí, si van en contra del Real Madrid, ya sea para favorecer al Barça o al Atleti o para perjudicar al Real Madrid, no te preocupes que nuestros blanqueadores, estos expertos arbitrales en los medios, van a ir para blanquear todo, van a ser todo jugadas grises, van a retorcer el reglamento para justificarlo y luego nosotros, las noticias, no te preocupes que las vamos a sepultar, como hemos visto muchas veces en el Marca y en el AS, que te tienes que ir al inframundo para encontrarlas. Y yo creo que es, es todo muy, muy claro. Sin duda, yo creo que por fin, nunca esta lesión dicha buena y por fin Real Madrid Televisión, a mi modo de ver, está cumpliendo un objetivo de ayudar al club y de su existencia. Y de su existencia, una justificación de su existencia, por fin. Y es gracias a los vídeos. Y es gracias a los vídeos. Todos sabemos que, vamos a ver, si es que lo vemos cada día. Arbitraje contra el Atlético de Madrid. Copa del Rey, una absoluta vergüenza. De Paul, que tenía que haber sido expulsado. Un penalti de Bellingham que la televisión nos roba la imagen y luego lo vemos que es penalti. ¿Qué más hubo? Luego, el fuera de juego. El fuera de juego. Vale. Pero mira, es que una cosa más, porque además esas estadísticas también, esas estadísticas que son las cosas claras que hemos visto, yo el otro día me dio por comparar la gestión de las tarjetas amarillas y demás en ese partido y es muy curioso porque la primera tarjeta amarilla que se saca en ese partido de Copa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, esa de Paul en el minuto 70 y tantos por una falta. Luego el Real Madrid empata, lleva el partido a la prórroga y acto y seguido le caen 3 tarjetas amarillas a jugadores del Real Madrid que evidentemente te condiciona muchísimo para el partido. En un partido en el que el Atleti se hartó a pegar palos y la mayor parte de las tarjetas amarillas que se llevaron los jugadores del Atlético de Madrid fueron por celebraciones en la grada o por protestar. La cuestión es que encima, luego, en la prensa no pasa nada. Tú ves, lo podéis ver, poner portada del día tal, y veréis que las portadas de ese día, pero no ya en el Sport, en el Mundo Deportivo, en el Marca y en el AS, no decían nada de ese arbitraje. Partido de Liga, Atlético de Madrid, Real Madrid. Es que hay 3 penaltis. Es que saca la cual. Hay uno que es imposible que no lo vea. Ya no digo el VAR lo tienen que ver los 3. Pero el árbitro está delante, a pocos metros, y ve cómo le pegan un empujón a Bellingham, que poco más, y lo mandan a la grada. ¿Vale? 3 penaltis.
pasa algo en la prensa, no pasa absolutamente nada. Almería. Estuvimos, no una semana, estuvimos varias semanas con las repeticiones de Almería, indignados, todo el mundo. Todavía lo siguen mencionando en las tertulias y demás. Yo creo que lo de Almería va a sustituir aquel famoso penalti de Pepe en Elche. El penalti de Pepe en Elche. Y bueno, las apariciones o declaraciones de Xavi, de Laporta, de todos, del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, todo el mundo volcado por un partido. ¿Ves la diferencia de trato? Y sabes que siempre va a ser así. Sabes que va a dar igual lo que pase, lo del Leipzig, bien pitado, da igual. Se vende como que un robo. Entonces, claro, si cualquier cosa que piten, ya sea acertada o no, siempre robamos. Alguien tiene que decir, mira, no solo no es así, sino que nos sentimos tangados. El club piensa que el CTA, iba a decir algo que no procede, que el CTA, digamos que no funciona, que hay que cambiarlo, ¿vale? Que hay que cambiarlo. Sí. Eso es lo que piensa el club. Yo pienso que el CTA es corrupto, ¿vale? Yo no soy el club. Sí. No digo que el club diga eso, yo creo que lo piensan, pero no lo dicen. Pero al menos bueno, desde luego la cúpula arbitral que dirige el CTA son todos herederos y crecieron y se labraron esa extraordinaria carrera arbitral bajo el mandato de Villar, Sánchez Arminio y Negreira, que los tres están manchados por la sombra de la corrupción. Pues si no estuviera Real Madrid Televisión haciendo estos vídeos, todo el mundo pensaría que aquí, pues que nosotros callamos, que quien calla otorga y que venga para adelante y sigue la leyenda negra de Real Madrid en base a todas sus mentiras que han ido acumulando a lo largo de la historia y ahora también. Pero al menos tenemos a Real Madrid Televisión dejando claro, no ya a los madridistas, a todo el mundo, porque todo el mundo lo está escuchando, se están haciendo viral esos vídeos, que la postura de Madrid no es ya de que no está de acuerdo con que se ha beneficiado, sino que Real Madrid es el único club que, claro, y denuncia. Es el único club que ha denunciado, en el caso de Negreira, el único, y luego una constatación que es que ahí es cuando les deja sin palabra a esta gente. El único club que ha pedido públicamente en boca de su presidente en la última asamblea la reforma del CTA, el único es el Real Madrid. Sí. Y los demás dicen que no. Entonces, ¿cómo es posible, según ese relato que tienen ellos, que el club más perjudicado, más beneficiado, esté pidiendo que se reforme la cúpula del CTA, que se limpie? Fuera Medina Cantalejo, fuera Clos Gómez, fuera Undiano, y que sin embargo los perjudicados son los que digan, no, que se queden. Que alguien me explique eso. Sí, nada, es inexplicable. Totalmente pues, de manicomio el fútbol español. Real Madrid Televisión está haciendo una gran función pedagógica y de informativa para mí, sin duda. Sí. Antes comentabas, y por ir terminando ya un poquito, que el Real Madrid había ganado el partido que le va a la Liga. Yo sigo desconfiando, yo de los del silbato no me fío, y más también con la visita de este fin de semana a Mestalla, un campo muy complicado y donde yo creo que al Real Madrid se le está preparando una encerrona. Vamos a ver a qué amigo del silbato nos coloca el CTA, porque seguro. De todos los árbitros y demás, pues bueno, yo voy teniendo ahí mis candidatos. ¿Cómo ves al equipo para ese partido en Valencia? Pues partido difícil, no va a estar fácil. Somos temas que somos muy superiores a casi todos los equipos de la Liga. Yo considero que somos muy superiores al Barça y superiores al Atleti, pero es que de resto somos muy superiores, entonces lo normal es que ganemos. Estamos muy condicionados, ya lo sabemos, por las muchas bajas, hay que decir. Que luego dicen, no es que algo fallará en la preparación física, no. Se han producido una serie de cruzados que son fortuitos, porque eso va de que te clavas y giras y te rompes, no tiene que ver con la preparación física. Se han producido muy pocas lesiones musculares, que es a lo que iba. Sí. Y tenemos muchas lesiones porque nos pegan de doliendo, por golpes, por impactos, por entradas duras. Estamos teniendo un aluvión porque es que nos pegan porque los árbitros permiten que nos peguen. Sí. Mira, es curioso, sí, es verdad que los árbitros permiten que nos peguen. Es curioso que salía el otro día una estadística. El Real Madrid creo que es el equipo de la Liga que más faltas ha recibido. Creo que eran 381 en las 26 jornadas que llevamos, que sales a más de 15 faltas por encuentro. No, sales a casi 15 faltas por encuentro, teniendo en cuenta que en el Bernabéu suele ser más complicado que al Real Madrid le hagan un partido de 20 faltas, pero es que fuera estamos viendo partidos como el del Rayo, como contra el Sevilla en el Pizjuán, como el del Villamarín contra el Betis. Todo ese tipo de encuentros que al Real Madrid se le atraganta es que lo están permitiendo los colegiados. La reiteración de faltas y la no sanción y no penalización con tarjetas amarillas y rojas. Porque el Real Madrid, en lo que lleva de temporada, siendo el equipo que más faltas ha sufrido y siendo un equipo que ofensivamente pisa mucho la área y demás,
creo que es el único que no ha recibido todavía una expulsión en contra de los rivales. Ese dato es tremendo. O sea, ¿cómo es posible que un equipo que recibe muchas más faltas que los demás no tenga una expulsión que rivales? Y 3 expulsiones, ¿eh? 3 expulsiones propias. 3 expulsiones propias. El año pasado, en Champions League, nos pitaban a nuestros rivales les pitaban muchísimas menos faltas que en Liga Española a nuestros rivales. Muchísimas menos. Muchísimas. ¿Por qué? Pues pasaba lo siguiente. Cada tres faltas le sacaban una amarilla. En España hacían falta 9 faltas. El triple de faltas para sacar una amarilla. Claro, te ibas a Liverpool, ¿qué pasaba? Llegaba Vinicius, un palo, 2 palos, amarilla para Joe Gómez. Empieza la segunda parte, pega la tercera Joe Gómez, tarjeta amarilla a la calle. ¿Qué pasa? Pues a por ellos, ¿no? Vale, pues si eso pasara en España, el año pasado estoy convencido. Si hubieran aplicado el mismo criterio arbitral solo con Vinicius, estoy seguro que hubiéramos ganado la Liga, porque Vinicius marcó el doble de goles y dio el doble de asistencias en Europa que en España. Si hubiera marcado el doble de goles y el doble de asistencias en España, hubiéramos ganado la Liga. Sí. Es que no nos dejaron. Las famosas anomalías estadísticas estas que durante mucho tiempo en la prensa se han pasado ocultándolas y llamando frikis a los que las iban recopilando y las iban mostrando y que bueno, que siguen ocurriendo y que se siguen callando. Simplemente respondiendo a tu pregunta, no te había respondido. Aún así, yo creo que somos favoritos para ganar. No descarto que no ganemos, que pueda haber un empate. Pero es que aún así, que es una cuestión aritmética, si es que le sacamos 8 puntos, si es que el Barça, no sé si lo habéis visto jugar, pero es que son muy malos, y yo me extrañaría mucho que de 11 partidos que quedan el Barça no falle, no digo ni que pierda, que no falle en 3, con el calendario que tiene, es prácticamente imposible. Si eso pasa, si el Barça hace una gran temporada, un rush final de temporada de 3 fallos y 8 victorias, pues sería, yo no me lo creo. En ese contexto, el Madrid tendría que perder 5 o 6 partidos de 11. Si hemos perdido uno. De 12. Quedan 11, ¿no? 26. No, de 12. Bueno, sí. De 12, quedan 11. ¿No? Claro, sí, jornada 27, sí, la que claro, quedarían 11. Entonces, me sería muy loco que en 27 partidos hubiéramos perdido uno y que en 11 fuéramos a perder 6. Yo digo que aún así yo creo que la cosa está muy bien, a no ser que ocurra una catástrofe y que al Barça ya se quiten la careta y vayan ya a saco. Más todavía y digan, venga, va, pero yo lo veo muy difícil, muy difícil para ellos. Bueno, pues oye, estoy muy de acuerdo contigo también, Javi. Muchas gracias por haberte pasado por el canal. Decirle a la gente que en tu canal hemos grabado ahí un vídeo muy interesante con imágenes muy chulas sobre el Bernabéu, así que nada, les invito a que vayan a visitarte y que ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras seguimos con las charlas. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Javi. Hasta luego. Venga, chao.